Raúl Manterola, soy portafolio manager de Arcángeles y tengo el gusto de invitarlos el día de hoy a platicar acerca de la tesis de inversión. Hemos lanzado y vamos a lanzar esta diferente serie de webinars donde vamos a platicar acerca de pues cosas que tienen que saber para poder invertir conscientemente con una estrategia eficiente y de la mejor forma posible. El día de hoy, con mucho gusto, vamos a hablar de la tesis de inversión. Vamos a repasar los términos de qué es tener una tesis, cuál es la importancia de tener la misma, para qué sirve, cómo es que tenemos que crear esta misma, cómo definimos los factores más importantes que nos llevarán a crear esta tesis de inversión eficiente y que nos lleve a los objetivos que tenemos. Para empezar, me gustaría platicarles acerca de la importancia. Este es un factor fundamental cuando nosotros nos estamos acercando a estas inversiones en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque sirve para definir una estrategia, sirve para preguntarnos realmente cuáles son los catalizadores básicos que tiene que tener una empresa, cuáles son las características que me gustan para poder realmente decidir y hacer la inversión en la misma. Esta tesis también es un indicador clarísimo para los fundadores de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque ellos así van a saber si eres el inversionista adecuado para ellos, que se acople a lo que ellos están buscando y puedan obtener el aprendizaje, claro, además de la inversión de capital. También cuando creas una estrategia de inversión clara y una tesis concisa, puedes proporcionarles una idea a estos fundadores de cómo vas a trabajar con ellos después de la inversión y cuál es el valor agregado que vas a poder aportar. Esto también es muy importante porque también vas a definir cuáles son las características que tienen que tener estos emprendedores para poder tú invertir en ellos y confiar tu dinero en ellos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú tienes que escoger a los mejores jinetes que van a llegar a ganar esa carrera de caballos. Ahora, para empezar, tenemos que definir 5 factores clave que deben de llevar nuestra propia tesis de inversión. Los 5 son empezar por un monto. En este monto nosotros tenemos que definir si vamos a poner tickets variables, si vamos a poner y estandarizar un mismo valor de ticket y tenemos que definir cuántos van a ser, cuánto estoy dispuesto a invertir en cada empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y que siempre podemos perder todo nuestro dinero en este tipo de inversiones. El segundo aspecto que vamos a analizar es el número de empresas. Nosotros tenemos que definir exactamente cuántas empresas vamos a invertir. ¿Por qué? Porque así definimos un presupuesto mensual para crear nuestro portafolio. Recuerden que el portafolio de inversión es sumamente importante que esté bien diversificado. ¿Por qué? Porque tiene que estar. ¿Por qué? Porque así tú disminuyes el riesgo al que estás expuesto. Esta diversificación puede ser de muchas partes o de muchas formas diferentes. Una de estas formas puede ser por las industrias a las que estés expuesto. Estas startups, si tú tienes 5 startups en la misma industria y existe algún factor que afecte esta industria, como el que vimos actualmente que afectó a muchísimas, pues tu inversión puede estar concentrada en una misma industria, ya sea, sea cual sea. Y esto puede crear graves problemas a la hora de crear un portafolio real. El tercer aspecto más importante a la hora de definir
una tesis de inversión y una estrategia es el sector o la industria a la que vamos a invertir. Existen muchísimas industrias diferentes que nosotros, al crear esta tesis o esta estrategia, podemos estar expuestos. Aquí es muy importante que tengas en cuenta cuáles son tus conocimientos. Por ejemplo, si yo soy experto en la industria financiera, pues igual y dentro de mi tesis me gustan esas empresas. ¿Por qué? Porque conozco acerca del tema, porque estoy informado de lo que está pasando y realmente creo que esos problemas se pueden eficientar a través de los modelos de negocio que nos están poniendo enfrente a los emprendedores. Otro aspecto muy importante a la hora de definir nuestra propia tesis de inversión son estos, como a mí me gusta llamarle, puntos extras. Estos puntos extras se pueden ir tan específicos como quieras. Puede ser que te pongas tú de clave, que tengan algún coinversionista institucional, que haya salido de tal aceleradora, que tenga el sello de algún fondo o de alguna aceleradora muy importante, ya sea en Silicon Valley o en algún otro lado, o que sea un emprendedor por única vez, que sea un equipo que ya tenga experiencia en el ámbito previo. Y esto se puede ir tan específico como quieras. Ahora es muy importante tener en cuenta que mientras más específico te vayas, menos deal flow vas a poder recibir en un inicio. ¿Por qué? Porque después ya te vas a crear un nombre con esa tesis y algunos otros coinversionistas van a poder compartir cierto deal flow contigo. ¿Por qué? Porque esta se asemeja. Entonces, realmente es muy importante crear una tesis de inversión. Ahora, dentro de estos puntos extra de los que hablaba, podemos imaginarnos cualquier cantidad de cosas. Pueden ser desde que la empresa tenga fundadores mujeres. ¿Por qué? Por la diversidad que esto puede crear en la forma de pensamiento y impactar positivamente en el éxito de cualquier empresa o cualquier otro factor. Ahora, en Arcángeles, nosotros estamos creando y lanzando esta nueva parte del producto. Nosotros estamos realmente comprometidos con ustedes, inversionistas, y queremos conocerlos a fondo. Queremos saber qué es lo que les gusta. Queremos saber cuáles son las industrias que más les gustan, cuáles son los puntos extra, si les gustan que estén en ciertos sectores nada más o que tengan cierto monto definido. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder traerles un mucho mejor deal flow, vamos a poder traerles mucho mejores oportunidades y vamos a poder eficientar la forma en la que trabajamos todos juntos gracias a los datos y al conocimiento. Ahora, mucho el objetivo de esta plática es hablar sobre esta tesis de inversión que van a crear y escucharlos si tienen alguna pregunta a la creación de esta. Este es un webinar que vamos a tener muy rápido en el cual pues no me gustaría estar hablando solo, sino quisiera escuchar alguna pregunta que tengan o que les surge en esta Learning Night. Igual también para recordarles que al finalizar este webinar, les vamos a compartir un PDF en el que van a poder escribir su propia tesis de inversión. Hola Raúl, una pregunta. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, la cara un poco, ¿no?
Encantado de verte y a todos, un saludo. Una pregunta muy básica, ¿no? Cuando no eres realmente un inversor profesional, sino que tienes un presupuesto anual, ¿no? En el que en vez de tener el dinero inmovilizado en el banco que no te está produciendo nada o en un fondo de inversión X que tampoco sabes ni lo controlas. Y mi gran duda es, a la hora de repartir, siempre al hacer clic en una empresa o al pensar que esa empresa puede ser representativa, siempre me queda la duda sobre si será la mejor decisión en ese momento o mejor esperarme a ver más empresas, ¿no? Porque, aunque la verdad es que no he invertido en muchas, pero siempre me surge esa duda, ¿no? ¿Qué criterios puedo tener para no jugar un poco, sabiendo que vosotros ya habéis hecho la due diligence y que habéis hecho toda la revisión pertinente y que ya esa empresa clasifica, ¿no? Por así decirlo, para meterle, ¿no? una parte, ¿no? de nuestro ahorro, ¿no? ¿Hay algún dato más que debamos tener en cuenta o simplemente el feeling de que esa empresa nos haga clic por el propósito que tiene, por el equipo o porque es algo pues más social o es algo más alternativo o es algo que está iniciado por mujeres, por ejemplo, o es algo que va a tener un impacto social diferente, ¿no? Es la duda que yo tengo siempre, que me siento como realmente muy ignorante, ¿no? A la hora de tomar esa decisión, a pesar de toda la información que nos dais, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Vicente, porque sé que tú eres un inversionista muy reconocido y te respeto mucho porque realmente has creado un nombre en esta industria. Mira, te contesto, muchas gracias por lo que nos dijiste. Nosotros normalmente vemos al año 850 empresas diferentes y el año pasado trajimos a través de Arcángeles una cantidad de 21 nada más. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el proceso previo, porque es un arduo proceso, uno de curación de las empresas, de buscar y entender a ustedes los inversionistas qué es lo que les gusta y lo que les pudiera traer, crear toda la campaña comercial y lanzarlas. Entonces nosotros, cuando lanzamos una empresa, o sea, o a lo que quiero llegar con esto es que sí habemos hecho esta diligencia previa. ¿Para qué? Para que a ustedes les sea mucho más sencillo tomar esa decisión. Ahora, naturalmente, ahorita somos como estamos limitados en las campañas que podemos lanzar, somos muy conscientes de cuáles son las que lancemos y cada vez vamos a lanzar más para que ustedes tengan estas opciones diferentes a cuáles elegir según su propia tesis de inversión. Entonces, mucho el plan es ese. Y con lo que me estás preguntando es, normalmente, pues cuando creas un objetivo de yo voy a invertir en 15 empresas al año y entonces voy a crear mi cosecha del 2020, mi cosecha del 2021 y del 2022 para que normalmente dentro de 5 a 7 años podamos tener algún evento de liquidez o salida y cobrar los rendimientos a los que estamos. Entonces, lo que yo te diría es, las empresas que te gusten, también como son ventanas reducidas de tiempo, inviérteles. Inviérteles y mételes. ¿Por qué? Porque creando esta diversificación en el efecto portafolio, el riesgo al que vas a estar expuesto es mucho menor. Ahora, qué bueno que estás conectado aquí. También yo te quiero preguntar a ti para enriquecer un poquito esta plática. ¿Cuál es la tesis de inversión que tú tienes como un inversionista reconocido? ¿A ti qué te gusta ver en las empresas? ¿Y cuáles crees que sean los factores claves para poder invertir en ellas? Gracias por la pregunta. Lo primero que yo me cuestiono siempre es si yo como usuario, como cliente, estaría interesado en el servicio que ofrece esa empresa, lo cual ya quizás sea injusto para ellos porque a lo mejor la masa social puede estar interesada en el servicio o en el producto que ofrecen y yo, por mi forma de ser o mi mentalidad, quizá pues no estoy 100% convencido. A lo mejor no estoy convencido de una empresa que presta dinero a unas tasas muy altas y no creo en ese tipo de servicio y quizá es realmente interesante para mucha gente, por ponerte un ejemplo. O a lo mejor no estoy interesado en una startup de juegos o de apuestas porque para mucha gente es interesante, pero a lo mejor para mí No va con tu misma no visión. me genera
algún tipo de conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que yo me guío es el feeling que me da si yo como usuario usaría eso, ¿no? Y una vez que me he respondido a mí mismo esa pregunta, siendo honesto conmigo mismo, pues ya empieza a interesarme un poquito más, ¿no? ¿Qué impacto social puede tener? Si es algo muy enfocado al lucro de la propia empresa o tiene alguna tendencia de cambio responsable en la sociedad. Ya me intereso por el equipo, los googleo un poco, veo el LinkedIn, veo los perfiles, veo qué han hecho, investigo un poquito, mucho más, no tanto como vosotros hacéis, ¿no? Que hacéis muchísimo más, ¿no? Y al final, como decía antes, lo hago un poco a sentimiento, ¿no? En su momento invertía, bueno, algunas se ha caído, otras siguen, en definitiva lo hago un poquito con un criterio de percibir valor en lo que hacen, ¿no? Claro. Asumiendo que ya, pues como bien has dicho tú antes, en la due diligence que hacéis vosotros, de estabilidad del equipo, el modelo de negocio, la atracción, los fondos, en qué los van a usar, cómo pretenden crecer, todo eso, dando por hecho que la parte técnica es vuestra y que ya está validado, la parte nuestra como inversores no profesionales, particulares, por así decirlo, que queremos apostar parte de nuestro patrimonio, de nuestro ahorro, en algo con mucho más sentido y propósito que hacerlo en la banca tradicional, pues lo hago más bien por sentimiento, ¿no? Partiendo de la base de que creo en lo que hacen, ¿no? Si no creo o no veo claro lo que hacen, pues como cuando no entiendo, ¿no? Cuando me proponen invertir en algo y no entiendo muy bien qué es, pues no lo hago porque no lo entiendo, ¿no? Por eso te digo que mi tesis de inversión, siendo honesto y humilde, es como muy básica en ese sentido, ¿no? Lo hago más bien a sentimiento, partiendo de la base que la parte técnica ya está súper bien hecha por vosotros, ¿no? Claro, el objetivo de la tesis de inversión me queda clarísimo que tú tienes una, porque es definir más o menos la estrategia, ¿no? Definir esos parámetros. Por ejemplo, no te tienes que cerrar a una sola industria, sino puedes ser agnóstico a la industria, pero en cierta etapa de la empresa. Entonces, a final de cuentas, la tesis de inversión es algo que va refinando día con día. Mientras más vas viendo estas empresas pasar, vas metiéndote a estudiar realmente cuáles son las tendencias que están surgiendo en la industria en la que están, si, cómo es que operan los competidores, cuáles son las ventajas competitivas que puede tener la empresa, pues van cambiando estos pequeños catalizadores que nos vienen a la mente. Por ejemplo, a mí en lo personal, uno que me llama mucho la atención a mí es el equipo. Yo entiendo que en estas etapas tempranas, pues se van a ver adelante con muchísimos retos y retos que un emprendedor o un equipo B no va a poder rescatar y sacar adelante. Pero un emprendedor que va refinando su idea, que va aprendiendo, que va cambiando la forma de pensar, es realmente aquel que puede llegar pues uno, a multiplicar por varias veces tu dinero y dos, a crear el impacto y la visión por la que fue creada esa misma empresa. Esa misma empresa. Oye, Vicente, y haciéndote otra pregunta, ¿a ti cuáles son estos puntos extras que te llevan a invertir? Me queda clarísimo que mucho es la parte del impacto, pero también ¿cómo es que ves tú o que te fijas o mides el posible impacto que puede tener una startup? ¿En qué cositas te fijas? Buena pregunta. Pues sobre todo, como he dicho antes, trato de empatizar un poquito con las necesidades sociales, lo que yo percibo que la gente necesita y si veo que la idea que proponen, lo que están haciendo, aunque ya esté validado y tenga algo de tracción, si percibo que eso puede ser usado de manera masiva por mucha gente, ¿no? Para mí eso es determinante, pero claro, también está sesgado por mi propio juicio, ¿no? Por eso trato un poquito de diversificar en sectores, en industrias y en conceptos diferentes, ¿no? Porque realmente es que esto al final yo lo veo como probabilidad y estadística, ¿no? Cuanto más diversificas y más lo intentas y más repartes un poquito el riesgo, pues a final de X años, de 5, 6, 7, 10 años, cuando haya eventos de liquidez,
más posibilidades tienes de que simplemente por probabilidad estadística una de ellas haya multiplicado su valor por varias veces, ¿no? Entonces, como te digo, yo lo hago un poquito yo soy ingeniero, ¿no? Entonces tampoco tengo un conocimiento 100% de todos los criterios, un poquito de finanzas, un poquito de personas, de equipos, un poquito del negocio que puedo estudiar, del que se trata, lo que ofrecen ellos, pero tampoco tengo un conocimiento 100%. Entonces, lo que trato es un poco, como os he dicho, el tema del impacto, del propósito, el tema del equipo, el creerme yo como usuario que eso tiene sentido, si yo lo usaría, el ver en los demás de la calle si eso tiene algún tipo de sentido y el equipo sobre todo por ver que realmente hay gente que tiene capacidad para llevar una empresa y hacer los pivotajes que sean necesarios, ¿no? Y a partir de ahí trato de repartir y diversificar un poquito. Pero bueno, para eso estoy también en todo el ecosistema este de Arcángeles, para educarme un poquito más y ir afinando, ajustando, ¿no? Con una rueda de validación continua el tema este de la tesis de inversión hasta llegar a una, pues igual que al final en un banco te hacen una cartera de inversión de invertir en renta fija tanto en renta variable, tanto en acciones de USA, tanto en acciones de Europa, tanto en acciones de México, tanto en renovables, pues al final tienes una cartera, pues me gustaría algún día también llegar aquí con vosotros y tener esa tesis de inversión que de hecho todos los que estamos aquí podemos replicar, ¿no? Que sea una cosa que cada vez se afine mejor y al mismo tiempo Arcángeles atine mejor también en las empresas que le meta, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque también un giro que estamos tomando es a través de escucharlos muchos, poder desarrollar esta inteligencia colectiva. Actualmente somos una comunidad de más de 300 inversionistas en Arcángeles. Y creo que con toda esta información que vamos recabando, podemos llegar a crear una tesis de inversión que después va a poder verse reflejada en un nuevo producto, en una especie de microfondo, donde ustedes puedan decir, quiero crear y diversificar en 15 empresas con estas características al año, y entonces ya automáticamente podamos ligar las empresas con su tesis y que ya no tengan ustedes que estar metiéndose tanto en el análisis de estas startups. Mucho es el objetivo y hacia donde queremos llegar. Ahora, me gustaría, abusando un poco de tu tiempo, Vicente, tenemos unas preguntas. ¿Me ayudarías a contestarlas? Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos preguntan a través de Facebook, ¿una tesis de inversión puede ayudarme si no tengo experiencia previa invirtiendo en startups? ¿Qué nos dirías? Pues ese ha sido mi caso precisamente. Yo entré en Arcángeles hace unos años cuando estabais empezando y poco a poco es un ejercicio de responsabilidad el irnos educando un poquito, ¿no? Cómo una empresa nace, crece, algunas viven, otras mueren, cuál es el secreto de que algunas empresas lo consigan y otras no. Dicen que más de la mitad de las startups se mueren porque crean soluciones que el mercado no quiere ni necesita. Y también dicen que 8 de cada 10 emprendedores pues también no lo consiguen, es decir, sus proyectos se mueren. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los que sí lo consiguen a los que no lo consiguen? Y Arcángeles tiene el conocimiento y la capacidad para detectar eso, porque si os llegan 600 o X cientos de empresas al año y de ahí selecciones 20 y tantas, yo he fluido un poquito y me he educado. Entonces, a esta persona que ha preguntado eso, lo primero que yo diría es que de una manera sin agobios y sin estrés, empiece a educarse y empiece a entender qué es lo que hace que unas empresas funcionen y otras no funcionen. Y para todo eso hay muchísima información en Arcángeles, hay muchos artículos, muchos manuales que pueden descargar y todo eso que a mí, que es casi como hacer una pequeña maestría o un diplomado casi gratuito, ¿no? Porque está ahí la información, y si estos webinars los repetimos, y como os digo, yo hasta hace pocos años no tenía ni idea de todo esto. Simplemente, pues, conocí a Luis Barrios, conocí al equipo, conocí el proyecto, me gustó y empecé a enterarme, a informarme y a nutrirme. Entonces, a esta persona yo le diría que empiece a formarse en todo esto, a todos los diría, como yo todavía estoy en formación, ¿no? Y tener un poco de conocimiento básico del ecosistema emprendedor, de cómo se conforma un equipo,
cómo se valida una idea, cómo se transforma una idea en un producto, en un servicio, cómo es un proceso de design thinking, cómo se ve el mercado, la competencia, cómo se ve si algo va a escalar o tiene tracción o no tiene tracción, qué fondos necesitan, cuánto dinero necesitan y en qué lo van a gastar. Es decir, al final esto es muchísima prueba de error. Y si a vosotros os llegan cientos y cientos al año y seleccionáis 20 y tantas, eso es una mina de conocimiento, porque esas han pasado todos los filtros. Entonces, yo creo que ahora tenemos todos una responsabilidad de empezar a educarnos en todo esto y sacar el dinero de la banca tradicional poco a poco, ¿vale? Y de los fondos de inversión tradicionales, y una parte por lo menos de nuestro patrimonio, lo que no ponga en riesgo ni nuestro ahorro, ni nuestra familia, ni nada de lo que necesitamos en el día a día, pero que de forma responsable, por poco que sea eso, empezar a colocarlo en empresas que van a mejorar la vida de muchas personas, ¿no? Y eso fue un poco lo que a mí me motivó, aún sin tener ni idea. Por eso me identifico mucho con esta persona que lo ha preguntado y le invito a que lo empiece a hacer también, porque en un año sabrá mucho, vamos, en un mes sabrá mucho más que ahora, y en un año sabrá tanto más que cualquiera de los que estamos aquí ahora. Y me gustó mucho que mencionaras esa responsabilidad, porque nosotros también compartimos con ustedes esa misma responsabilidad. Los tenemos que educar, porque lástimamente hoy en día hay mucha información falsa. Y por querer vender o por crear ese marketing y que se acerquen a tu solución, a veces pues puedes fallar un poco en la veracidad de la información que estás dando. Por eso también a través de Arc Education estamos comprometidos en lanzar la mayor cantidad de cosas para aprender y de que realmente puedan estar en la vanguardia de las industrias nuevas que están creando y cómo. Lo que yo te diría también es, sí, te ayuda mucho, aunque no tengas experiencia previa. La información, lee de todas las industrias que te gusten, qué está pasando, cuáles son las startups nuevas que están saliendo en Estados Unidos o en otra parte más desarrollada. Me gustaría tomar la siguiente pregunta. Edmundo nos pregunta, ¿quién maneja el term sheet entre nosotros y la startup y dónde podremos ver los términos exactos? Los maneja Arcángeles directamente con la startup. Con mucho gusto, escríbenos de la oportunidad que estás interesado en invertir y te hacemos llegar la hoja de términos de la empresa. Es muy importante tener esta transparencia. Ahora, para esta me gustaría hacértela a ti, Vicente. Para alguien que comenzó, porque creo que también es mucho tu caso, que comenzó a invertir en fintech, en instrumentos de bolsa, ya puede ser en CETES o en startups hace 10 meses y que le dedica el tiempo que le sobra, ¿qué cantidad de productos recomendarían para no correr y primero empezar a caminar? Si yo puedo decir algo, en startups normalmente se aconseja que inviertas el 10% de tu patrimonio, porque es un instrumento de muy alto riesgo. Pero creo que Vicente nos puede complementar mejor. Sí, yo para mí el tema de invertir en startups efectivamente es una parte. Y yo también, no hay que volverse locos. Por un lado está la renta fija, que puedes tener acciones de bolsa, renta fija, que sería lo que serán los bonos del tesoro, lo que son deuda pública. Puedes tener deuda pública de México, puedes tener deuda pública de otros países. Ahí casi no te va a dar prácticamente nada de rentabilidad, simplemente vas a conservar tu dinero. Después puedes invertir parte en renta variable, que puede ser a lo mejor mitad y mitad, o dependiendo del riesgo que tú quieras, puede ser un 60 o un 70% en renta fija, en deuda, en bonos del tesoro, y un 25 o un 30% en renta variable, que son acciones de bolsa. Dentro de esas acciones de bolsa, a su vez, puedes repartirlo, pues a lo mejor un 20% en bolsa mexicana, otro 20% en bolsa gringa, otro 20% en bolsa europea, otro 20% en bolsa global, es decir, hacer algo diversificado. Y dentro de esa cartera imaginaria que tienes en renta fija, en renta variable, pues también tener una parte en startups, como lo que tenemos aquí en Arcángeles. Y en algún momento tienes que plantear, por poco que sea tu patrimonio, por poco que sea tu capacidad de ahorro, si eres un trabajador por cuenta ajena, o eres un empresario, o tienes una capacidad de ahorro X, que somos
lamentablemente una minoría en México, porque si tú ves ahora mismo la población que hay en México y el nivel medio de ingresos que tiene, lamentablemente muy poca gente tiene capacidad para hacer este tipo de inversiones, pero vamos a fijarnos en los que sí tenemos esa capacidad, en los que sí podemos, de alguna manera, con una vida digna, con un sueldo digno, sin poner en riesgo a nuestra familia y nuestro patrimonio, preguntarnos qué podemos hacer con 100.000 pesos que tengo ahorrados, muertos de risa en el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes decir, mira, pues de estos 100.000 pesos voy a invertir 90.000, bueno, voy a tener X miles en dinero líquido por lo que pueda pasar. Voy a tener otros 50% en una cartera diversificada entre renta fija y renta variable. Y un 10 o un 20%, como bien ha dicho Raúl, un 10% repartido en empresas pues como las que tenemos aquí en Arcángel, ¿no? Entonces yo me he planteado eso, y si además pues puedes invertir en real estate o en inmobiliario, o puedes invertir en otra cosa más, pues también puedes hacerlo, o en un negocio que te proponga un amigo, ¿no? Pero al final es diversificar un poquito la capacidad de ahorro que tengas, ¿no? Porque hoy por hoy el dinero pues te da muy poco inmovilizado en el banco, y tenerlo ahí es un riesgo definitivamente, ¿no? Sí, mucho de lo que nos está diciendo Vicente es conocernos realmente, crear ese qué tan averso al riesgo somos y estar completamente de acuerdo con que a mayor rendimiento o a mayor riesgo que esté expuesto, mayor probable rendimiento puedo tener. Entonces, pues si es una cantidad que no te pese, normalmente dicen que el 10%, pero cada uno es pues consciente de lo que tiene y de lo que puede invertir. Ahora, pues te quiero agradecer muchísimo, Vicente, por compartirnos tu conocimiento. Sé que bueno, nos enriquece muchísimo lo que nos platicas y escucharte de viva voz en lo personal a mí me gusta mucho. Muchas gracias, aquí estoy para lo que haga falta. Encantado, ¿eh? Y gracias por la iniciativa. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora, me salió que por ahí algún otro inversionista tenía la mano levantada que nos quería hacer alguna pregunta. Les abro el foro para podérselas contestar. O si alguien más tiene alguna pregunta que nos pueda, que nos quiera hacer, que nos escriba en el chat antes de pues dar por terminado este webinar. ¿Cómo es el proceso de evaluación de las startups en que participamos nosotros? Te platico, es un arduo proceso. ¿Cómo es que nosotros le hacemos? Nosotros recibimos a estas más de 850 empresas que les estaba platicando a través de ya sean pues aceleradoras, de las aceleradoras preponderantes de la región. Todo Latinoamérica tenemos alianzas con aceleradoras en Colombia, con aceleradoras en Chile, con aceleradoras en México, en Argentina. Y a través de estos eventos que ellos hacen, que es cuando las empresas se gradúan, se llaman Demo Days, nosotros las conocemos, incluso con muchas creamos una relación previa para ver cómo es su evolución durante este tiempo. Ahora, el siguiente paso es que nos llenen un formulario donde nosotros podremos analizar cuál es el modelo de negocio, cuál es realmente el valor agregado que están trayendo a esta industria y poder ver si ya existe, si es una etapa en la que ya existe tracción o es una etapa previa, cómo validar el market fit y que realmente su solución atraiga a nuevos clientes y no solo sea un nice to have, un feature nuevo ahí. El siguiente paso que nosotros hacemos es creamos todo el caso, validamos con sus clientes, hablamos con ellos para verificar la veracidad de la información y poder también tener un poco más de conocimientos de ellos. También nosotros lo que hacemos es investigar acerca de la industria y ver si
los problemas y los tamaños que nos están diciendo y proporcionando son los reales y ver si existe un panorama competitivo que permita a esta empresa penetrar los nuevos mercados con la oferta de valor que nos está trayendo. Posteriormente, nosotros la presentamos a un comité de selección. Ya que creamos este caso y validamos toda la información jurídica y proyecciones financieras de la empresa, se la presentamos a este comité de selección que está compuesto por 5 profesionales, 5 personas que tienen más de 10 años cada uno invirtiendo en startups, que están en puestos directivos en las empresas preponderantes del país, que conocen las tendencias, que están en contacto con las nuevas tecnologías que se van creando y realmente conocen cuáles son los factores fundamentales que permitan a una startup escalar o fracasar en el tiempo. Ellos también han emprendido con anterioridad, entonces conocen las dificultades y las necesidades de capital para poder crecer al siguiente nivel y levantar la siguiente ronda. Una vez que nosotros presentamos este caso al comité de selección y es aprobado, aquí es donde entra el departamento de Campaign Management. Creamos esta conexión para poder vender el deal a los inversionistas, para poder saber cuáles son los factores que mayor atracción pueden tener, qué es lo que vale la pena comunicar, cómo comunicar eso. ¿Por qué? Pues porque cambia completamente la forma en la que tú platicas las cosas y lo mueves. Siempre, ante todo, teniendo una completa transparencia con las métricas y con las verdades y debilidades que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque ese es un compromiso que tenemos nosotros con ustedes, inversionistas. Y el siguiente paso ya es cuando llegan a campaña. Entonces, Juan José, espero haberte respondido bien tu pregunta. Y invitarlos a hacer cualquier otra pregunta. Tenemos 3 minutitos más para hacerla, no se queden con las ganas. Y si no, también pues invitarlos a que nos escriban, a que estén en contacto con nosotros, a que llenen su tesis de inversión. Una vez que entran a su perfil y que ingresan sus datos, les va a aparecer la parte para llenarlos. Recuerden que es muy importante porque así nosotros los conocemos y podemos tenerles las oportunidades indicadas para ustedes. Gracias, Raúl. Oye, yo tengo una pregunta y está muy alineada con el tema de la ley FinTech. ¿Por qué no, en lugar de invertir directamente en cada una de las empresas, que de hecho ya he invertido como 5 en Arcángeles, utilizar el modelo de crowdfunding e invertir directamente en el fondo, tal vez en ArcFund, como si fuéramos mini LPs, y ustedes hacer el deployment del capital y tener llamadas de capital para cada vez que vayan agregando nuevas compañías? ¿Es algo que no los permite o es algo que han pensado? Ahí no sé qué tengas como que compartir. Aldo, me encanta la pregunta que nos estás haciendo. Justo hacia allá vamos. Es una parte del mapa que tenemos. La idea es poder llegar a crear un microfondos y que justamente como tú nos lo mencionas, poder crear esta especie de fondo de inversión. Estamos justamente validando internamente y operacionalmente que realmente esto se pueda para que cuando nosotros tengamos este producto y estemos completamente preparados para darles el mejor servicio, lo vamos a hacer. Y claro que sí, hacia allá es hacia donde nos gustaría llevar esto. Y muchas gracias por invertir. Te invito también a que llenes tu tesis de inversión en tu perfil. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí conectados, por escucharme. Escríbanos sus comentarios. Queremos
seguir escuchándolos, queremos conocer qué es lo que les gusta y cómo es cómo es realmente que podemos traerles el mejor producto acorde a sus necesidades y que sea lo que a ustedes más les guste. Los invito también a contestar la encuesta que tendremos al terminar este webinar y a estar pues al pendiente de todos los nuevos lanzamientos que estamos preparando para ustedes, de las nuevas empresas que van a salir, de todos los avances que tengamos en los nuevos productos y también métanse a nuestro blog. Ahí pueden aprender muchísimo acerca de cómo crear esta tesis de inversión, por qué es importante y nosotros estaremos al pendiente para darles el mejor contenido y que ustedes puedan aprender de la mano con nosotros a cómo invertir en startups y crear una tesis de inversión muy eficiente. Muy buenas noches y recuerden visitarnos en www.arcangeles.com. ¿Por qué invertir en startups? Viene una población creciente de más de 5,000 millones de personas entrando a la clase media con un poder adquisitivo entre 200 y 500 pesos de gasto diario, demandando productos y servicios que al día de hoy ninguno de los oligopolios, negocios tradicionales ni gobierno van a poder satisfacer a nivel mundial. Cuando promueves una cultura financiera, le enseñas a la gente a administrar mejor su patrimonio y vivir en riqueza a través de la inversión. ¿Crees posible erradicar la corrupción al invertir? En Arcángeles sabemos que sí. Al volverla alcanzable, será más abundante e incrementarán los empleos. Si generamos personas sanas, habrá mayor productividad. Desarrollando la movilidad, obtienes más tiempo. Al ser educados financieramente, crecerás tu patrimonio. Al generar más abundancia, hay más accesibilidad. Por eso necesitamos innovadores, creadores y visionarios que puedan traer soluciones con la omnipresencia de la tecnología y así desarrollar productos y servicios que están resolviendo problemas reales en la sociedad. Arcángeles, inversiones que trascienden. ¿Por qué invertir? Hola Arcángeles, mi nombre es Barcy Luna, CEO y co-founder en Shuttle Central, una startup que integra a distintos proveedores de transporte en una misma plataforma, distribuyendo su oferta a grandes marcas de viaje en todo el mundo. Hoy, Shuttle Central tiene presencia en 150 ciudades y 30 países, logrando así transportar a más de 60,000 viajeros en los últimos 12 meses. Actualmente estamos levantando una ronda de $150,000 en arcángeles.com que nos ayudará a seguir creciendo nuestra cobertura, canales de distribución y así también poder acelerar nuestro desarrollo tecnológico. Te invitamos a registrarte en arcángeles.com y ser parte de la comunidad que está moviendo capital a emprendedores visionarios.